Bienvenida a la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. Esta semana comenzamos la preparación de la prueba didáctica, que es, de entre todas las pruebas que tenemos en nuestras oposiciones, la que más nos acerca al ejercicio de nuestra profesión, la docencia. Así que estoy convencido de que las clases de didáctica os van a gustar muchísimo. A lo largo de las clases vais a aprender a enseñar Geografía e Historia y a programar para las materias asignadas a nuestra especialidad. Bien, ¿y en qué consiste exactamente programar? Realmente consiste en el diseño o planificación del trabajo docente, es decir, consiste en realizar una distribución que sea válida y eficiente de los elementos curriculares a lo largo del curso, con una metodología que nos permita generar clases dinámicas y divertidas que gusten tanto al alumnado como al profesorado. ¿Cómo vamos a conseguir este objetivo a lo largo de nuestro curso de preparación de oposiciones? Nos vamos a apoyar en las clases y en los bloques didácticos con sus correspondientes anexos que trabajaremos según el calendario del curso. Con las clases y con los bloques vais a aprender a realizar una programación didáctica con sus unidades y situaciones de aprendizaje desde el comienzo del curso. Parte a parte iremos realizando las correcciones parciales de este trabajo y finalmente, una vez terminado entero el trabajo didáctico y cuando ya tengamos la convocatoria, lo adaptaremos al formato que ésta establezca y haremos una corrección final para asegurarnos de que cumple con todas las características formales que piden en los procesos selectivos. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a estar organizadas las clases de didáctica? Estas clases de didáctica son clases esencialmente explicativas, es decir, consisten en la explicación de los bloques, los cuales os servirán para apoyar el conocimiento adquirido en la clase con teoría de carácter didáctico y con ejemplos. Primero se ve la clase y luego se lee el bloque. Las clases se inician explicando los elementos curriculares que se van a trabajar con la normativa derivada de las enseñanzas mínimas establecidas en la LOMLOE. Posteriormente se explica cómo elaborar la parte correspondiente de una programación didáctica y de una unidad. En la segunda parte trabajamos en las buenas y malas prácticas docentes, es decir, analizamos las dificultades que nos encontramos cuando elaboramos esta parte del trabajo didáctico con casos de éxito y comentamos también los errores frecuentes en los cuales las personas aspirantes suelen caer cuando programan. Las clases se cierran al final siempre con un resumen. Los bloques proporcionan la teoría didáctica que necesitáis para aprender a programar y también pautas para elaborar desde el comienzo la programación didáctica y la unidad situación de aprendizaje desarrollada con la normativa curricular derivada de las enseñanzas mínimas. A continuación, en el bloque encontraréis ejemplos. Esos ejemplos han sido elaborados por el equipo de producción de AGH para todos los cursos y las materias atribuidas asignadas a nuestra especialidad Geografía e Historia, correspondientes tanto a una programación didáctica como a una unidad didáctica situación de aprendizaje desarrollada. Estos ejemplos son esenciales porque realmente los ejemplos os enseñan el camino, en la práctica de lo que hay que hacer. Ayudan a reflexionar también sobre el trabajo didáctico que estáis haciendo y a personalizar todo el trabajo que hacéis. Cada bloque didáctico trae una colección de 18 anexos, uno para cada comunidad autónoma más el anexo correspondiente a Ceuta y Melilla. Los anexos indican la normativa que se debe utilizar a la hora de programar. Extraen los elementos curriculares para que los tengáis bien a mano y no tengáis que acudir al currículo en su búsqueda. También incluyen los criterios de valoración utilizados en los procesos selectivos en esa comunidad autónoma, que nos recuerdan qué se valora exactamente en cada parte del trabajo didáctico que vamos haciendo al que está asignado atribuido el bloque. Bien, finalmente encontraréis una explicación que os indica qué hay que hacer en vuestra comunidad autónoma en cada parte, en relación, 1, con la normativa y 2, con los criterios de valoración, a fin de que presentéis un trabajo didáctico que sea
coherente con vuestro currículo autonómico y que alcance la mayor calificación al estar totalmente alineado con los criterios de valoración de los tribunales de oposiciones. ¿Por qué enfocamos este modo de trabajo de realización del trabajo didáctico? Bueno, pues porque realmente sabemos que la mayoría de las personas que opositan intentan presentarse a varias comunidades. Por este motivo, aunque vosotros programéis inicialmente para una comunidad, la que elegís como preferencia, de manera sencilla, muy sencilla, solo acudiendo a los anexos, podréis adaptar el trabajo didáctico que estáis elaborando a cualquier comunidad autónoma. Esta es precisamente nuestra especialidad, la especialidad de AGH. Y bien, ¿qué es una programación didáctica entonces? Bueno, pues la programación didáctica, la PD, es un documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente, en el marco, eso sí, del proyecto educativo del centro, de su propuesta curricular y de la programación general anual del centro educativo en el que estamos programando, con el fin de organizar todo lo que es la actividad educativa, didáctica de esa materia. A veces la programación recibe el nombre de programación docente, no solo didáctica, e inclusive la de planificación anual de situaciones de aprendizaje. Estos matices los vais a ir aprendiendo a lo largo del curso. Precisamente en los anexos de cada comunidad autónoma aprenderéis la terminología precisa que establece la normativa de cada comunidad. En líneas generales, hablo en líneas generales, las programaciones docentes las elaboran los departamentos didácticos. En nuestro caso, la programación docente la elabora el departamento de Geografía e Historia. Se hacen de manera coordinada por parte del jefe o jefa de departamento. En base a esas programaciones didácticas de departamento, cada docente crea su propia programación de aula, que viene a ser la concreción de la programación docente del departamento para un curso y materia. ¿Lo veis? En este caso está adoptado al grupo clase en el que vamos a trabajar. En oposiciones presentamos una programación de aula. Las programaciones se concretan en ellas, se concretan en diferentes unidades de trabajo o unidades de programación, que son las unidades didácticas, que pueden coincidir o no con situaciones de aprendizaje. Esto depende de la interpretación que hace la normativa de cada comunidad autónoma de las enseñanzas mínimas ministeriales. En resumen, una PD es el plan de trabajo para un curso escolar de la materia que se va a impartir. Por ejemplo, el plan de trabajo de la historia de la materia de Historia de España de segundo de bachillerato, dentro de un contexto educativo concreto que en nuestro caso debe ser un centro público. En esta programación se concretan los siguientes elementos curriculares: los objetivos, las competencias, los saberes básicos y contenidos, la metodología, los criterios de evaluación, cómo se atiende al alumnado con diferencias individuales, es decir, cómo se atiende a la diversidad mediante la inclusividad, cómo se trabaja la transversalidad, cómo se evalúa y cómo se califica, y en cuántas unidades de trabajo se divide, qué y cuándo se va a trabajar cada unidad didáctica. Todo eso debe incluir. ¿Y qué es una unidad didáctica? Pues una unidad didáctica consiste en una programación de enseñanza en un tiempo determinado, y en este caso se trata de una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter temático. Esta es la diferencia, de carácter temático, va por temas. Puede recibir el nombre de unidades de trabajo o unidades de programación y puede coincidir o no con las situaciones de aprendizaje. Vuelvo a decir que estos detalles los aprenderéis a lo largo del curso y se indican en los anexos de los bloques didácticos. Siguiendo el ejemplo anterior, con la materia de Historia de España de segundo de bachillerato, una unidad didáctica sería uno de los temas de esa materia. Por ejemplo, la unidad didáctica del tema de la restauración borbónica, la Segunda República o la dictadura de Franco. En cada unidad didáctica habría que concretar, mirad, el contexto educativo en el que se inscribe, los objetivos que se pretenden, las competencias que se van a trabajar, los saberes básicos y contenidos didácticos, los criterios de evaluación, la metodología que se va a utilizar, las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas
con su secuenciación, cómo se atiende a la diversidad e individualidad, que es la equidad e inclusividad, y la transversalidad, su evaluación y calificación. Bien, ¿y qué es una situación de aprendizaje? Bueno, pues las situaciones de aprendizaje también forman parte de las programaciones docentes. Consisten en situaciones o actividades que favorecen el aprendizaje competencial. Toda situación de aprendizaje debe partir de los centros de interés del alumnado e integrar actividades que están orientadas a la resolución de problemas, retos o proyectos. La forma de integrar las situaciones de aprendizaje en las programaciones la trabajaremos más adelante en el curso y difiere entre comunidades autónomas debido a la importancia que les da cada una de estas en su correspondiente currículo educativo. De modo que encontraremos comunidades en las cuales las situaciones de aprendizaje vienen a sustituir a las unidades didácticas y otras comunidades donde se integran dentro de las unidades didácticas en forma de actividades o tareas mucho más complejas. Bien, el enfoque más habitual es el de trabajar una situación de aprendizaje en cada unidad didáctica. Eso es lo más habitual, de modo que la unidad quede como una unidad de programación y la situación de aprendizaje dentro de la unidad conecte con los retos y desafíos del siglo XXI mediante el uso de metodologías activas en esa unidad didáctica. ¿Vale? Bueno, pues seguramente que ahora os estaréis preguntando, bueno, pues ¿y por qué todo esto es así, no? Es complicado. A lo que se debe realmente pues a las diferencias que hace cada comunidad autónoma de la interpretación de las enseñanzas mínimas. Para comprenderlo bien, necesito explicar los distintos niveles de concreción curricular existentes en educación. Antes de empezar, ¿qué es eso del currículo? Bueno, pues el currículo es donde se encuentran las enseñanzas que transmitimos. Todas las materias que la ley educativa nos permite impartir con los contenidos o saberes básicos y sus correspondientes criterios de evaluación, entre otros elementos como los objetivos, las competencias y los métodos pedagógicos, que también están dentro de los currículos. El Estado, a un primer nivel de concreción curricular, a través de los reales decretos de enseñanzas mínimas, es la base de la que se parte. Pues bueno, en base a esos reales decretos, cada comunidad autónoma crea su propio currículo adaptando las enseñanzas a las peculiaridades de su territorio mediante un decreto u orden. Cuando programamos, utilizamos los elementos que indica el currículo de la comunidad autónoma correspondiente y que encontraréis en los anexos de la comunidad. El siguiente nivel curricular corresponde ya al centro educativo. Los centros educativos lo que hacen es contextualizar los elementos curriculares de la comunidad ahora al centro. Está formado por el proyecto educativo, la propuesta o proyecto curricular y la programación general anual. Bien, primer nivel, segundo nivel y ahora tercer nivel, los departamentos didácticos de cada centro, en nuestro caso el departamento de Geografía e Historia, coordina las programaciones didácticas de las materias. El profesorado contextualiza esos elementos curriculares a su grupo clase, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo del centro, partiendo de la programación didáctica de la materia y da lugar a la programación de aula. Nuestro trabajo consiste en elaborar una programación didáctica o programación docente de aula para nuestro grupo en una materia concreta y elaborar las unidades didácticas, unidades de programación o unidades didácticas con sus correspondientes situaciones de aprendizaje. Y esto es justo lo que vais a aprender a realizar a lo largo del curso, porque esto es justo lo que os piden en nuestras oposiciones. Antes de que empecemos a programar, quiero que comprendáis el diseño de currículo que establece la LOMLOE con las enseñanzas mínimas. Vamos con ello. La LOMLOE es la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. El diseño de currículo que establece la LOMLOE se registra en los Reales Decretos 217/2022 y 243/2022
que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas para ESO y bachillerato respectivamente. Partiendo de las enseñanzas mínimas, las comunidades autónomas elaboran sus currículos educativos. Como ya sabéis, cuando programamos, acudimos a los currículos educativos correspondientes a la comunidad autónoma en la cual opositamos, cuyos elementos curriculares, junto con la explicación para su manejo, los vais a encontrar en los anexos de los bloques didácticos. Así que fijaos lo importantes que son esos anexos. Bien, ¿cómo funciona este diseño curricular? La LOMLOE tiene como objetivo introducir cambios en el sistema educativo para promover realmente una educación más inclusiva, equitativa y actualizada. En general, establece un macrodiseño en el que encontramos un perfil de salida, formado por descriptores operativos por etapa, los de la ESO y los del bachillerato. También encontramos unos objetivos para cada etapa y 8 competencias clave. Eso es lo que establece la LOMLOE. Luego, los Reales Decretos 217/2022 y 243/2022 establecen las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación de cada materia en calidad de mínimos, pues se llama enseñanzas mínimas. Posteriormente, las comunidades autónomas establecen los currículos, que es con lo que nosotros programamos. Luego, los centros educativos se encargan de, ojo, desarrollar y completar los currículos. Esto es importante. En esencia, el eje vertebrador de la nueva propuesta curricular es el desarrollo competencial del alumnado. Realmente se trata de fomentar un aprendizaje autónomo, que sea significativo y reflexivo, y que se adapte a las necesidades educativas del propio alumnado y a los importantes cambios políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad actual. Entiende el currículo como un conjunto de objetivos, de competencias, de contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las etapas y de las materias. Ese es el currículo. Veamos a qué se refiere cada uno de estos elementos curriculares y la relación que guardan los unos con los otros. Vamos con ello. Vamos a empezar con los objetivos, es lo primero que aparece en el currículo. Los objetivos son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar cada etapa educativa, cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Por lo tanto, para empezar ya los objetivos deben presentar un marcado carácter competencial. La adquisición de las competencias clave está orientada al logro de los objetivos de la etapa, tal y como vemos. Fenomenal. Siguiente punto. Competencias clave. Bueno, pues estas son las capacidades para aplicar a determinados contextos por parte del alumnado, es decir, vienen a ser los resultados del aprendizaje obtenido. Se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su formación y en la vida en general, al capacitarles para afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Se trata de 8 competencias que se desarrollan mediante un conjunto de descriptores operativos que configuran lo que se denomina perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, la cual integra primaria y secundaria obligatoria. Estas mismas competencias se trabajan en la etapa de bachillerato. Sus descriptores operativos conectan los de bachillerato con los que se obtienen al terminar la enseñanza básica. De este modo, se consigue una conexión y una continuidad entre las diferentes etapas que configuran el sistema educativo español. La primaria conecta con la secundaria, compartiendo el mismo perfil de salida al término de lo que se considera enseñanza básica. Y los descriptores operativos del perfil de salida de la básica continúan con el bachillerato. ¿Lo veis? Está todo continuado. Bueno, estos descriptores operativos especifican las habilidades relacionadas con las competencias clave. ¿Cómo conectan entonces los descriptores operativos de las competencias clave con las materias que nosotros impartimos? Muy fácil, a través de las competencias específicas de cada materia, ya está. Los cuales, estas competencias específicas, vienen acompañadas de descriptores operativos con los cuales guardan relación. Las competencias específicas son las habilidades, las capacidades y los saberes propios de cada materia que el alumnado debe desplegar en la resolución de actividades o situaciones de aprendizaje diversas.
Estas competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave por arriba y los saberes básicos y los criterios de evaluación, como que ahora los vamos a ver, por abajo de cada materia. Lo vais a ver, ¿eh? Por lo tanto, el elemento principal del currículo educativo de cada materia reside en las competencias específicas. Porque cuando nuestro alumnado desarrolla estas competencias específicas de nuestras materias, está desarrollando los descriptores operativos de las competencias clave, ¿vale? Que están conectados. Y luego abajo con sus criterios y saberes. Vamos a ver los saberes primero. Los saberes básicos son los contenidos, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de cada materia, cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas y también para el logro de los objetivos. Es decir, los contenidos no dejan de ser importantes, porque es sobre estos saberes básicos sobre los que se construye el aprendizaje. Ahora bien, es un aprendizaje orientado a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos. Es un aprendizaje competencial, no es un aprendizaje basado solo en la mera acumulación de saberes o de contenidos. Los saberes básicos que establecen los reales decretos son ampliados en cada currículo educativo, en algunos de los cuales se denominan contenidos. Sí. A su vez, los centros educativos en las programaciones didácticas desarrollan y completan los contenidos. Perfecto. Los métodos pedagógicos que se proponen sirven al desarrollo de los aprendizajes orientados a la consecución de las competencias. La principal novedad aquí reside en la inclusión de una nueva herramienta metodológica, que es el diseño universal al aprendizaje, para el aprendizaje, es el DUA. Este DUA lo que hace es priorizar y definirse como eje, define como eje de desarrollo de todo el sistema educativo el desarrollo de las competencias para el alumnado. Y para ello se insiste en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que constituyan un verdadero aprendizaje aplicado y significativo a través de la resolución de problemas, de retos relacionados con problemáticas inmediatas, reales y actuales con las que el alumnado se siente identificado. Como vemos, se trata de proponer en el aula actividades que sean verdaderamente competenciales o situaciones de aprendizaje donde el alumnado tenga que tomar decisiones mediante retos, mediante problemas o proyectos. Estas situaciones de aprendizaje se construyen en ellas, se construyen sobre los saberes básicos y en ellas es donde se desarrollan las competencias específicas, que a su vez contribuyen a alcanzar los descriptores operativos de las competencias clave y con ellos se alcanzan los objetivos. Todo está relacionado en educación. Muy bien. En cuanto a los criterios de evaluación, estos son los parámetros o referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en el proceso de aprendizaje. En otras palabras, son el referente de la evaluación competencial. Por ello vienen asociados a las competencias específicas, porque al evaluar las competencias específicas mediante los criterios de evaluación, evaluamos los descriptores operativos de las competencias clave. Ya está hecha la relación de todos estos elementos curriculares. No hay que alterarla, es prescriptiva, no hay que crear tampoco una nueva. Nuestro trabajo consiste en concretarlo y en llevar esta relación, esta ingeniería curricular que podemos llevarla a la práctica. Otros aspectos del currículo que también se han de tener en cuenta son la atención a las diferencias individuales del alumnado y la transversalidad. En este sentido, la ley educativa tiene como uno de los objetivos fundamentales garantizar equidad en la educación a partir de un modelo inclusivo que tenga en cuenta a todo el alumnado y le permita alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, para lo cual se pondrán a implementar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar su desarrollo. Con respecto a la transversalidad, se pretende responder a las nuevas exigencias de la sociedad a través del fomento de la igualdad de género y la coeducación, de la comprensión lectora, oral y escrita, de la comunicación audiovisual y de la competencia digital, del espíritu crítico y científico, de la educación emocional y en valores como la paz, la creatividad.
de la educación para la salud, la educación sexual, así como el despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En resumen, una nueva forma de enseñar, más activa por parte del profesorado, más centrada en el desarrollo de las competencias del alumnado y más divertida para unos y para otros. Bien, ya sabéis que es una programación didáctica, una unidad didáctica y una situación de aprendizaje. También conocéis los niveles de concreción curricular y el diseño curricular que establece la LOMLOE, así que vamos a comenzar a trabajar. Venga, lo primero que tenemos que hacer es planificar el trabajo didáctico, es decir, vamos a crear un índice, que es un índice modificable a medida que avancemos en didáctica. El índice es lo primero que debe contener tanto una PD como una unidad. Su importancia reside en que a este acude el tribunal para comprobar que contiene todos los elementos mínimos que establece la convocatoria de oposiciones. En definitiva, es que es lo primero que ve el tribunal. Se confirman que están todos los apartados de los criterios de valoración, de los ítems de los criterios de valoración, y un buen índice realmente nos permite desmarcar de muchas personas aspirantes que son demasiado escuetas o poco originales programando. A veces también se valora porque el índice es valorado dentro de los criterios de valoración. Vale, pues vamos a procurar que tanto las programaciones como las unidades didácticas que presentemos en oposiciones incluyan más detalles y más apartados que los mínimos exigidos, porque si nos limitamos a los mínimos no vamos a conseguir una gran calificación, eso está claro. En el índice aparecerán los componentes del trabajo didáctico y la página en la cual se encuentran. Quisiera recordar que las convocatorias establecen un límite de páginas que nunca debemos superar. También hay que estar atentos a si la convocatoria establece que el índice computa o no en la extensión máxima de páginas, o si debemos crear un índice porque a veces se ha pedido aparte y entregarlo en un folio suelto al tribunal. Todo esto implica leer muy bien la convocatoria. Además, puede ser que la convocatoria indique un tipo de índice concreto con unos elementos determinados, pero en general los índices suelen ser de creación propia, de diseño libre. Mi consejo es que el índice coincida con los criterios de valoración de los procesos selectivos. Ese es el truquillo. De momento, no os preocupéis por todos estos detalles porque cuando salga la convocatoria os mandaremos un comentario resumen sobre esta. Ahora os invito a visitar el módulo Legislación de la plataforma e-learning. Ahí lo tenéis. Primero, clicad en Tribunales y descargaos los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Tenedlos siempre cerca y cuando programéis, procurad que cumplís todos ellos. Reflexionad sobre ellos, aseguraos de que los cumplís todos. También es aconsejable, es recomendable que sigáis el orden que establecen estos criterios a la hora de presentar el trabajo didáctico al Tribunal de Oposiciones, porque esto, bueno, pues favorece calificar alto. Dada su importancia, en los anexos de los bloques didácticos vais a encontrar estos criterios para cada comunidad autónoma en relación con la parte correspondiente a que se trabaje en cada bloque. Así nos aseguramos que no nos perdemos ninguno de ellos. Bueno, una vez hecho esto, clicad en Normativa. Al hacerlo, os va a llevar a un mapa de todas nuestras comunidades. Arriba del todo aparece una pestaña llamada MEFP, que es el referente al Ministerio de Formación y Educación Profesional. Si pinchamos en nuestra comunidad autónoma, a la que nos queremos presentar, aparecerá entonces un desplegable con toda la normativa debidamente actualizada y organizada por etapas. El primer documento es llamado 01 Normativa, es el resumen de la normativa en vigor en el presente curso escolar. El segundo documento se llama 02 Comentario y es el comentario de la última convocatoria. Descargaos estos dos documentos para tenerlos también bien a mano. Vamos a programar de acuerdo con lo que establece la normativa, lo establecido en la última convocatoria y lo establecido en los criterios de valoración, ¿vale? Así conseguiremos la máxima calificación. Cuando salga la próxima convocatoria, haré un comentario resumen sobre esta y si hubiera cambios, nos adaptaríamos. Cuando salgan los criterios de valoración,
también os avisaremos, pero será muy tarde, unos días antes del examen. Por ese motivo quiero que aprendáis diferentes enfoques de programación, porque al aprender con las clases y con los bloques y con los ejemplos, estaréis preparados para adaptaros a los cambios que podamos encontrarnos justo antes del examen. ¿Ya os habéis descargado los criterios de valoración, la normativa y el comentario de la última convocatoria? Pues sigamos entonces con el índice. Existen muchos modelos de índice de un trabajo didáctico porque hay muchas formas de programar. Es importante que cada persona construya su propio índice, siempre respetando, eso sí, lo que dice la convocatoria de oposiciones. Por este motivo, os proporcionamos nombres alternativos a cada parte de la programación o de la unidad didáctica, para que en la medida de vuestras posibilidades construyáis un trabajo 100% original. Al leer los ejemplos del bloque y el anexo de vuestra comunidad, podréis elaborar un trabajo didáctico de verdadera calidad. Los ejemplos, de hecho, os dan la seguridad de que lo estáis haciendo bien, de que vais por el buen camino. Pues bien, el índice, de momento, no es más que una estrategia inicial que se irá modificando según avancemos a lo largo del curso. Podemos considerarlo como un plano sobre el cual construiremos nuestra programación didáctica. Debemos de estar preparados para, posteriormente, modificar, completar y completar este índice inicial, particularmente cuando salga la convocatoria, ¿vale? Bien. ¿Qué elementos debe incluir el índice de una programación didáctica? En primer lugar, vamos a hacer una introducción, que puede llamarse justificación, consideraciones generales, preámbulo, síntesis inicial, cuestiones previas, etc. Mi consejo es que de momento utilicéis el nombre que aparecía en los últimos criterios de valoración de vuestra comunidad autónoma y que tenéis en el anexo. De este modo, hacéis coincidir el trabajo entregado con estos criterios y se facilita mucho la corrección por parte del tribunal. Esto juega a vuestro favor. En la pizarra vais a encontrar los ítems que debéis tener en cuenta a la hora de elaborar este apartado de la programación. Anotad estos ítems que van a ir apareciendo a lo largo de la clase en la pizarra porque son esenciales para que hagáis un buen trabajo didáctico. Así que ahora parad el vídeo, sacad lápiz y papel o abrid un documento de texto y anotad. Todos estos ítems los iréis encontrando en los bloques didácticos, pero si los anotáis os ayudará a reflexionar cada uno y a comprender mejor el trabajo que vais a hacer. Consejo de amigo, hacedlo. ¿Cómo podéis deducir? Como podéis deducir realmente por los ítems en este apartado de la programación, lo que hacemos es presentar la materia, el curso y la etapa en la que nosotros vamos a programar. Es conveniente justificar la importancia de la materia explicando la aportación al alumnado desde un punto de vista tanto social como pedagógico. También se puede hablar sobre la importancia de programar en educación. Esta introducción no debe ocuparnos más de 2 páginas. En las comunidades en las que se programa a doble espacio no podemos extendernos mucho, por lo que determinados aspectos como la importancia de programar en educación realmente son innecesarios y por lo tanto no los incluimos. Bien, ¿los tenéis? Pues seguimos. A continuación, vamos a contextualizar la PD. Este apartado se puede llamar contexto, se puede llamar fundamentación, contextualización, condicionamientos de la programación, datos básicos, etc. Anotad ahora esto. En este apartado explicaremos el contexto de la PD, tanto desde un punto de vista de la normativa, es decir, el marco legal vigente y la referencia de la etapa, el curso en el que estamos programando, como el contexto, propiamente dicho. Cuando hablo de contexto hablo del entorno, del centro y del grupo al cual se dirige la programación de aula. Puede enriquecerse con una justificación de la programación didáctica en su entorno socioeducativo, es decir, una exposición de los criterios pedagógicos y sociales que justifican la propuesta. Esta justificación también puede trasladarse a la introducción,
Su extensión recomendable es de 3 o 4 páginas. Bien. Todas las convocatorias de oposiciones establecen que las programaciones deben traer objetivos que también pueden definirse como una especie de metas o de propósitos de la programación. Anotad, los objetivos realmente son los que vienen ya establecidos en la normativa, ¿sí? Que son los objetivos de la etapa por la que estamos programando la ESO o el bachillerato. Es frecuente relacionar estos objetivos con otros elementos curriculares, como por ejemplo, sobre todo, las competencias específicas, a fin de demostrar cómo se alcanzan los objetivos de la etapa mediante la programación, la cual persigue el desarrollo de las competencias específicas. ¿Lo veis? ¿Que tiene sentido? La extensión recomendable de este apartado es un máximo de 2-3 páginas, no más. Seguimos. Las competencias constituyen otro de los elementos imprescindibles que debemos incluir en la programación didáctica, así que anotad bien estos ítems. Como veis, en el tratamiento, aquí en este apartado explicamos realmente el tratamiento que vamos a hacer de las competencias a lo largo de la programación. Indicamos las competencias específicas que vamos a trabajar y su conexión con los descriptores operativos de las competencias clave. Es aconsejable que se relacionen con el resto de los elementos, como los objetivos, algo que se puede hacer bien en este apartado de las competencias o bien en el apartado anterior de los objetivos. Este apartado no debería extenderse más de 4 páginas. También se puede llamar enfoque competencial, concreción de las competencias o desarrollo de las competencias curriculares. Y seguimos. El apartado de saberes básicos o de contenidos realmente es muy fácil de resolver porque solo hay que extraer los contenidos o los saberes básicos correctamente del currículo de nuestra comunidad autónoma para el curso en el cual programamos. También podemos explicar su utilidad, es decir, que sirven de soporte, como los vamos a trabajar, de soporte para el aprendizaje competencial. También se pueden relacionar con otros contenidos, o sea, con los contenidos con otros elementos curriculares e indicar su secuenciación formando unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, tal y como veremos más adelante. También se puede hacer así. Estos contenidos se concretarán en las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Su extensión, la extensión recomendable es de 2 o 3 páginas con máximo. Depende un poco del enfoque. Otro apartado que necesitamos en la PD es la metodología que vamos a utilizar en el aula. Anotad estos ítems para aseguraros de que vuestra metodología cumple estas características. La metodología puede recibir muchos enfoques. Podemos explicar los principios generales que fundamentan nuestra metodología, así como las estrategias, las tácticas más concretas, ya las que vamos a utilizar en el aula. Se valora que se explique la tipología de las actividades que vamos a utilizar, así como las actividades complementarias, hay que incluirlas en la programación. Es interesante exponer la organización del alumnado, del espacio, los usos del tiempo, de manera general, junto a los materiales, los recursos que vamos a utilizar en las situaciones de aprendizaje. La interdisciplinaridad se valora positivamente. Se trata de demostrar cómo nuestra materia colabora con otras a través de trabajos y de proyectos interdisciplinares. Haremos hincapié en el uso de metodologías activas para favorecer el enfoque competencial del diseño universal para el aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, retos o el aprendizaje cooperativo, así como cualquier otro tipo de metodología activa como el aula invertida, Flip Classroom. La extensión recomendable para este apartado ya es más larga, 7-8 páginas está bien para la metodología. Se puede organizar libremente, dividirse en subapartados y crear la terminología que nosotros consideremos oportuna, como por ejemplo podemos llamarlo recursos metodológicos, soporte didáctico, soporte metodológico, principios, estrategias, técnicas, medios materiales, personales, ambientales de la programación o planificación de los recursos metodológicos de la programación didáctica, entre otros nombres. Las situaciones de aprendizaje. Bueno, las situaciones de aprendizaje realmente aparecen como un elemento del currículo educativo, pero la importancia que se les da difiere entre comunidades autónomas. En cualquier caso, no son lo mismo que las unidades didácticas. Esto debe quedar bien claro, no es lo mismo. Por lo que muchas programaciones
que se dividen en unidades didácticas y no se dividen en situaciones de aprendizaje, incluyen un apartado en el que se explica la inclusión de situaciones de aprendizaje en la programación didáctica. ¿Lo veis? Eso sí, lo más frecuente, porque es la opción más polivalente y más fácil, es dividir la programación en unidades didácticas y que cada unidad didáctica contenga en cada una situación de aprendizaje. La unidad queda para el planteamiento de los objetivos, el reparto de los elementos curriculares y dentro de ella hay una SA, una situación de aprendizaje que parte de un reto, propone el aprendizaje basado en proyectos o problemas con carácter cooperativo. Esto es perfecto, ¿eh? Su extensión va a depender de la interpretación del currículo autonómico. Varía desde la organización de la programación didáctica íntegramente completa en forma de situaciones de aprendizaje, de hecho se llama planificación anual de situaciones de aprendizaje, como ocurre en Islas Baleares, a la creación de situaciones de aprendizaje en forma de actividades dentro de las unidades didácticas. Estos detalles se explican en los anexos de cada comunidad autónoma. Muy bien. La transversalidad. Bueno, a mí me encanta trabajar la transversalidad y es que se debe trabajar en todas las materias del currículo. Anotad estos ítems. Entre los elementos y los contenidos de carácter transversal destacan la educación en valores, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad. Y también, no hay que olvidarlo, la educación para la salud incluida lo afectivo sexual, la formación por la estética, por lo bello, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. Lo más apropiado para trabajar la transversalidad es crear un apartado dedicado a los elementos transversales, que también se pueden llamar otros elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, otros elementos curriculares, otros elementos de la PD, temas transversales o sencillamente transversalidad. La extensión recomendable es de 4 a 5 páginas. Cada vez tiene más importancia la transversalidad en las aulas. Las programaciones deben incluir también un apartado dedicado a la atención a las diferencias individuales del alumnado. Anotad estos ítems. Se puede organizar de muchas maneras. Además, se puede utilizar diferentes nombres para este punto, como por ejemplo, atención a la diversidad, equidad, medidas de atención a la diversidad en el aula, aula inclusiva, individualización del aprendizaje o sencillamente respuesta a la diversidad. Lo primero que haremos es diseñar un tipo de alumnado, el tipo de alumnado de nuestro grupo que requiere indicar el alumnado que requiere atención específica de apoyo educativo y a continuación describiremos las medidas que tomaremos con ellos, así de sencillo. Su extensión recomendable es de 5 a 6 páginas. Y junto a la metodología, la evaluación es uno de los apartados más importantes del documento. Anotad bien todos estos ítems porque se valoran y son los que van a incluir nuestras programaciones. Aquí hay que hacer alusión a los criterios de evaluación que establece la normativa curricular en nuestra materia. Por otra parte, es muy importante que se indiquen con claridad las técnicas, los procedimientos y los instrumentos de evaluación con claridad, entre los que vamos a subrayar siempre el uso de las rúbricas. También comentaremos cómo se realizará la evaluación con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Planes de refuerzo y planes específicos personalizados. Se puede tratar las fases de la evaluación inicial es esencial y todos los tipos de evaluación que vamos a utilizar, continua, formativa, integradora, diferenciadora, coevaluación, autoevaluación, etc. Los agentes de la evaluación también. Es esencial que expliquemos muy bien cómo vamos a calificar de manera clara. Se recomienda incluir los mecanismos de información al alumnado y a sus familias, así como una breve explicación del sistema de recuperación. La evaluación extraordinaria hoy solo está presente en bachillerato. Finalmente, es necesario que se aborde la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Este apartado de la evaluación de la programación también se puede llamar
procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación y se aconseja una extensión de unas 6 u 8 páginas. Bien, en el apartado sobre la secuenciación y las unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, vamos a distribuir todos los elementos que componen el currículo y que se han presentado anteriormente, de manera equitativa y eficiente, formando unas unidades de trabajo, las cuales pueden ser unidades de programación, unidades didácticas clásicas, acompañadas de situaciones de aprendizaje o situaciones de aprendizaje que actúen como unidades de programación en sustitución de estas. Como antes he dicho, todo esto depende de la comunidad autónoma y también depende de la convocatoria. A veces permite mucha libertad la convocatoria, te da a elegir. En los anexos indicamos cómo hay que hacerlo en relación con los últimos criterios de valoración de los procesos selectivos. Anotad estos criterios que os ayudarán a completar bien vuestras unidades y vuestras situaciones de aprendizaje. Una vez se hayan distribuido los elementos curriculares en unidades, se organiza la distribución temporal a lo largo del curso. Para ello se ha de tener como referencia un calendario escolar real de un centro de la comunidad autónoma por la que vamos a programar. Una vez realizada la distribución temporal o secuenciación de las unidades, se realizan las fichas o resúmenes que concretan los elementos curriculares que llevará cada unidad. La extensión recomendable es de una página, página y media por unidad. A lo sumo 2 páginas, porque si no ya consume mucho espacio. Dependerá, eso sí, de los límites y también del formato que establezca la convocatoria. Es aconsejable que la PD se indique en ella al finalizar el documento la bibliografía y la webgrafía utilizada y consultada. Tened en cuenta estos ítems. Con hacer uso de 6-7 manuales, esto es algo bastante realista. Procuremos que sean actuales de 2022 en adelante, desde la publicación de la LOMLOE, lógicamente. En cuanto a webgrafía, se recomienda indicar solo aquella que de verdad tenga relación con la PD. Este apartado irá al finalizar la programación didáctica, con una página es más que suficiente. También se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, textos consultados, publicaciones en las que se apoya la programación, etc. En la convocatoria, si la convocatoria nos ofrece la posibilidad de incluir anexos, entonces es conveniente hacer uso de aquellos que realmente sean oportunos y congruentes con nuestro trabajo didáctico. La extensión de los anexos la suele establecer la propia convocatoria y a veces los anexos no entran en el cómputo de páginas del total que se entrega a veces, con lo que se dispone de mucha libertad para entregar un trabajo didáctico muy completo y muy atado. En cualquier caso, insisto, los anexos deben ser congruentes con la PD y deben ajustarse a lo que establezca la convocatoria, porque en no pocas ocasiones han supuesto, lo he visto muchas veces, una reducción de la calificación e incluso, ojo a esto, la anulación por incumplir el formato establecido en la convocatoria. Hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los elementos que debe incluir una unidad didáctica completamente desarrollada? Vamos a seguir los elementos generales que se indican en los currículos educativos. En caso de presentar una situación de aprendizaje en lugar de una unidad, entonces tendrían que ser los elementos que indica la normativa de cada comunidad autónoma y que se detallan en los anexos de los bloques didácticos, ¿vale? Los elementos que debería incluir una unidad didáctica desarrollada son bastante parecidos a los elementos curriculares que hemos descrito para la programación, pero ahora mucho más concretos y detallados, porque la unidad didáctica es una propuesta de trabajo que forma parte de una programación de aula, ¿vale? Pues vamos con ello. En primer lugar, vamos a crear un título original y congruente con la temática que aborda la unidad, que ya sabéis que las unidades son temáticas. Puede ser breve e indicar con claridad el tema que trata, o puede ser motivador y puede ser original. Después del título, hay que redactar una introducción, presentación o justificación que consiste en una breve síntesis del tema sobre el que realmente trata la unidad. Su importancia, vinculación con la programación didáctica de la materia, esto hay que hacerlo. También se puede llamar
presentación, justificación, preámbulo, etc. Anotad estos ítems para aseguraros y para tenerlos en cuenta y aseguraros de que no falta ninguno en vuestro trabajo. Ahí los tenéis. Si la unidad didáctica incluye una situación de aprendizaje, que es la práctica más habitual, es conveniente indicar aquí también el título de la situación de aprendizaje, y en tal caso la situación de aprendizaje sí que debe llevar un título original y muy motivador y partir del centro del interés del alumnado. A continuación, explicamos el contexto de la unidad didáctica. Aquí tenéis los ítems que debe seguir ese contexto. Se indica brevemente el marco normativo vigente en el que se inscribe y el contexto escolar. Es decir, el centro educativo y el grupo de estudiantes concreto al que está dirigido. Todo desde un punto de vista de cómo condicionan realmente los anteriores aspectos al trabajo didáctico de esta unidad, al trabajo de esta unidad. Puede enriquecerse con una justificación dentro de su entorno socioeducativo, es decir, una breve exposición de los criterios que justifican la propuesta, la cual puede trasladarse esta justificación a la parte de la introducción. Como veis, son apartados móviles. Este apartado también se puede llamar contextualización, fundamentación, etc. Toda unidad didáctica debe contener unos objetivos didácticos o aprendizajes deseados. Anotad estos ítems. Son importantes porque con ellos vais a comprender cómo redactar bien los objetivos didácticos. Estos objetivos los redactamos nosotros, la persona docente. Aprenderéis a redactarlos a fin de que demuestren que el aprendizaje es verdaderamente competencial. Es conveniente establecer una relación con los objetivos de la etapa, con el fin de que la unidad didáctica contribuya a alcanzar los objetivos generales establecidos en la ESO o en el bachillerato, según estemos programando. También se pueden relacionar con el resto de los elementos curriculares de la unidad, particularmente con los contenidos, con los criterios de evaluación para demostrar que esos objetivos son evaluables y con las actividades para evidenciar que los objetivos que pretendemos son demostrables. Este apartado también se pueden llamar aprendizajes deseados, objetivos de aprendizaje, metas de aprendizaje, objetivos o propósitos de la unidad didáctica, etc. Las competencias son otro de los elementos fundamentales de la unidad didáctica. Seguiremos estos ítems que tenemos aquí para este apartado. Indicamos la contribución de la unidad a la adquisición de las competencias específicas y las clave, indicando la relación correspondiente con los descriptores operativos. También se puede llamar enfoque competencial, concreción de las competencias, desarrollo de las competencias, etc. Los saberes básicos y los contenidos también han de estar presentes en cualquier unidad didáctica. Anotad estos ítems. Como veis, se indican los saberes que vamos a trabajar y que proceden de la normativa curricular vigente para la etapa, para el curso y la materia en la que estamos programando, y se desarrollan y completan con contenidos didácticos. También se pueden llamar saberes y contenidos de la unidad, saberes fundamentales o contenidos didácticos, etc. Bien, un apartado esencial es el de la metodología de la unidad didáctica. Estos ítems son los que realmente se valoran en este apartado. Fijaos todos los que hay. Es importante realizar un breve resumen de la metodología utilizada y explicar su vinculación con el DUA, con el Diseño Universal de Aprendizaje. Hay que poner en marcha algún tipo de metodología innovadora como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, en retos, el aula invertida, metodologías basadas en inteligencias múltiples. Se valora, hay que hacerlo, Se comenta la organización del alumnado, del espacio y del tiempo, las actividades complementarias si es que las hay, y los recursos y materiales, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías. También se valora la interdisciplinaridad, es decir, si el aprendizaje propuesto está relacionado con otras materias, pues entonces hay que explicarlo, y ahora de manera muy detallada y concreta en la unidad. Pueden vincularse a través de proyectos, esto es habitual. Este apartado también se puede llamar recursos metodológicos, soporte didáctico, medios materiales, personales, ambientales, etc.
El apartado situaciones de aprendizaje dependerá del enfoque dado en el currículo autonómico a las situaciones de aprendizaje. En las situaciones de aprendizaje hay que tener en cuenta siempre estos ítems. A veces las unidades didácticas pueden organizarse como situaciones de aprendizaje, adquiriendo el carácter de unidades de programación, ya lo he explicado. Si no es así, entonces debemos distinguir entre unidad didáctica y situación de aprendizaje, por lo que la unidad integrará una o más situaciones de aprendizaje, las cuales se adquieren el componente, esta parte adquiere ya el componente de las metodologías activas en base a los retos, los problemas o los proyectos, con el propósito de que el alumnado desarrolle un aprendizaje competencial que le permita capacitarlo para responder a los desafíos y retos del siglo XXI. Esa es la parte que integraría situación de aprendizaje en la unidad. En la unidad didáctica también hay que incluir la transversalidad, pero a un nivel mucho más concreto como lo hacemos en la PD. Al hacerlo vamos a seguir estos ítems. Este apartado de la unidad también se puede llamar elementos o contenidos transversales, o en el proceso de enseñanza y aprendizaje, temas transversales, etc. La unidad didáctica debe incluir un apartado dedicado a la atención a las diferencias individuales del alumnado desde la perspectiva de la inclusividad, teniendo en cuenta estos ítems. Aquí vamos a detallar las medidas tomadas con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEAE, y necesidades educativas especiales, ACNE. Primero, describimos el tipo de alumnado del grupo que requiere atención específica y luego explicamos los tipos de medidas que vamos a tomar. No hay que olvidarse de incluir actividades de refuerzo y de ampliación y su evaluación. Y hablando de evaluación, la evaluación es uno de los apartados más importantes de cualquier unidad didáctica y programación. Anotad estos ítems y aseguraos que los cumplís absolutamente todos cuando abordáis la evaluación de la unidad. Aquí tenemos que explicar el sentido de la evaluación e introducir los elementos que permiten evaluar al alumnado, tipo de evaluación, fases de la evaluación, agentes evaluadores. Los criterios de evaluación son imprescindibles. Es importante indicar las actividades de evaluación con las técnicas, procedimientos, instrumentos de evaluación y sus ponderaciones o participación en la unidad, en la evaluación de la unidad didáctica. Indicaremos también el uso de rúbricas y haremos un resumen de los criterios de calificación que recojan aspectos relacionados con la evaluación con un lenguaje sencillo y fácil de comprender para el alumnado y sus familias. Se aconseja explicar el proceso de recuperación de la unidad, también los mecanismos de información del proceso de evaluación, tanto para el alumnado como para sus familias. Cómo evaluar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o necesidades educativas especiales. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Este apartado se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, etc. Bien, la secuenciación. La secuenciación de las actividades de enseñanza y aprendizaje es el apartado más importante de la unidad, porque será la variedad, secuenciación y la calidad de las situaciones de aprendizaje, actividades y tareas propuestas lo que nos permita demostrar la eficacia de la enseñanza que nosotros proponemos. Anotad bien todos estos ítems. Es aconsejable distribuir las actividades por sesiones, secuenciarlas por orden de dificultad y detallar los saberes, contenidos, las competencias y los criterios de evaluación trabajados, así como las estrategias metodológicas utilizadas en ellas, es decir, la dinámica del aula, los agrupamientos del alumnado, la organización del espacio y del tiempo. Este apartado también se puede llamar secuenciación de la unidad didáctica, secuencia de las actividades de enseñanza y aprendizaje, etc. Se puede llamar de muchas maneras. Finalmente, se indicará la bibliografía y la webgrafía utilizadas en la elaboración de la unidad, cumpliendo estos ítems. También se pueden llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, fuentes, textos consultados. Si la convocatoria nos lo permite,
haremos una unidad didáctica muy visual y atractiva con imágenes de calidad, para las actividades, para todas las actividades y para las situaciones de aprendizaje propuestas. En la introducción, justificación o consideraciones generales de una programación didáctica, presentamos la materia, el curso y la etapa en la que estamos programando. Comentamos su importancia y justificamos su presencia en el currículo por su aportación, desde un punto de vista social y pedagógico, al desarrollo integral de la vida del alumnado, es decir, qué aporta realmente esa materia en el desarrollo de la vida del alumnado. Esa es la clave. ¿Necesitáis inspiración para ello? Entonces, acudid a los anexos de cada comunidad autónoma. Ahí encontraréis las introducciones de los currículos de nuestras materias. Se trata de textos preciosos, algunos de los cuales disfrutan de una extraordinaria calidad literaria, en los cuales os podéis inspirar para introducir adecuadamente la programación didáctica de la materia. Si tuvierais suficiente espacio para programar, entonces la PD puede incluir un apartado dedicado a la necesidad o importancia de programar en educación. No obstante, ese apartado no es estrictamente necesario. El propósito que buscamos es crear un plan de trabajo eficiente para la materia, por lo que la teoría sobra. Vamos a hacer un trabajo didáctico que sea práctico, no un trabajo teórico. He comprobado que muchas personas aspirantes confunden un TFM o una tesis con una PD. Una programación es un plan de trabajo anual de una materia concreta, es decir, realmente es un instrumento para la acción educativa y la concreción de los elementos curriculares para un grupo específico de estudiantes en un centro educativo. No es una tesis doctoral. Programamos porque necesitamos planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y conectar la práctica docente con el proyecto educativo y propuesta curricular del centro. Debe estar contextualizado. De hecho, cuando lleguemos al contexto, será cuando conectemos con el centro educativo, por lo que podremos reforzar la justificación que realizamos aquí de nuestro trabajo didáctico dentro de un contexto socioeducativo concreto. En el caso de la unidad didáctica, la introducción es algo muy sencillo porque básicamente se trata de elaborar una pequeña síntesis del tema que será objeto de estudio en la unidad, haciendo haciendo hincapié en la importancia del aprendizaje propuesto. Si la unidad didáctica incluye una situación de aprendizaje, entonces presentamos la SA con su correspondiente título. Y si estuviéramos creando una situación de aprendizaje, entonces esta parte seguirá las indicaciones que encontramos en la normativa que configuran en el anexo, que figuran en el anexo de cada comunidad autónoma. Será ya en Didáctica 04 cuando trabajemos en profundidad las situaciones de aprendizaje. En ese momento podréis modificar este apartado. Vale. Cuando veáis los ejemplos del bloque, comprenderéis la variedad de las propuestas existentes con diferentes enfoques. Leed los ejemplos, porque os ayudarán a enfocar y realizar correctamente la introducción de vuestra programación o unidad didáctica. Procurad sed originales, innovad, cread, no copiéis, demostrad todas vuestras cualidades y todas las ganas que tenéis de dar clase, porque programar es eso, es planificar vuestro trabajo como docentes. Lucíos, en serio. Bueno, pues vamos ahora a hacer un pequeño descanso. Os aconsejo leer toda la teoría del bloque, todos los ejemplos que se adjuntan y inmediatamente volvemos con la parte de la clase didáctica dedicada a las buenas y a las malas prácticas docentes. ¡Hasta ahora! ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la teoría del bloque y los ejemplos? ¿A qué es fácil? Al final no es tanto como se piensa al principio, cuando empezamos. Esta segunda parte de la clase está dedicada a las buenas y a las malas prácticas docentes. Pero antes de entrar en esta parte, me gustaría presentaros los anexos, que son documentos muy importantes con los que vamos a trabajar. La importancia de los anexos es total, porque si no utilizáis los elementos que ahí se indican, procedentes de la normativa,
ni alineéis el trabajo con los criterios de valoración de los tribunales, ni seguid las explicaciones para elaborar adecuadamente el trabajo didáctico de cada comunidad autónoma que aparece en el anexo, entonces presentaríais un trabajo didáctico totalmente general y no tendríais una buena calificación. Por lo tanto, la clave para hacer un buen trabajo didáctico reside en afinar las enseñanzas adquiridas en la clase y en el bloque con sus correspondientes ejemplos, con los elementos y explicaciones que encontramos en los anexos. ¿Qué vais a encontrar en ellos? Bueno, pues primero la normativa que tenéis que utilizar en cada comunidad autónoma. De hecho, hemos copiado todos los elementos para que no tengáis que acudir a esta y para que la tengáis a mano en cada anexo. Algo que agradeceréis enormemente porque es mucho más fácil de manejar que directamente del documento del PDF de la normativa. También vais a encontrar los criterios de valoración de los tribunales para que sepáis qué se valora exactamente en vuestra comunidad autónoma, los ítems que debéis incluir en el trabajo didáctico. Y la explicación, que os ayudará a organizar cada apartado correspondiente. Por ejemplo, en los anexos de didáctica 01 vais a encontrar la normativa, que concibe esta por programación didáctica, docente, planificación anual de situaciones de aprendizaje, qué elementos debe incluir y cómo se atienden las unidades de programación y situaciones de aprendizaje para que les deis el enfoque exacto, correcto, y así elaboréis los índices adecuados de las programaciones y de las unidades didácticas, alineados con los criterios de valoración. Y también vais a encontrar las presentaciones de nuestras materias que vienen de la normativa, para que os ayuden a introducir adecuadamente la materia en la cual vais a programar. Y finalmente vais a encontrar una explicación para crear los índices e introducciones que cumplan lo establecido en la normativa y en los ítems de los criterios siguiendo los ítems de los criterios de valoración. Pues bien, esta parte inicial, relativa a la introducción de la programación y unidad didáctica, no ofrece diferencias importantes entre comunidades autónomas, salvo en aquellas que nos permiten crear unidades de programación en forma de situaciones de aprendizaje, en cuyo caso la introducción incluirá los elementos que aparecen en la normativa, porque las situaciones sustituyen en ese caso a las unidades didácticas. No obstante, esta situación es minoritaria. En la mayoría de las comunidades autónomas, las programaciones didácticas siguen siendo programaciones y las unidades de programación implementan situaciones de aprendizaje. Como respuesta más generalizada, encontramos una SA dentro de una unidad didáctica. Así suele ser, eso es lo más normal. Con respecto al índice, bueno, pues las diferencias entre comunidades son sutiles, derivan de aquello que indica la normativa en relación con los elementos que debe incluir las programaciones docentes. No obstante, una cosa es la normativa y otra es la convocatoria. Generalmente ambas tienden a respetarse, pero a veces la convocatoria aporta unos matices diferentes que se registran en los criterios de valoración y que nos llevan a crear índices que sigan aquello establecido en ambos documentos con el propósito de conseguir la máxima calificación. Con los ejemplos que tenéis en cada anexo no os podéis perder, tanto el de una programación como el de una unidad, situación de aprendizaje. No hay pérdida, ahí viene como debería ser cada una, porque ya lo tenéis alineado. Bien, pues seguimos. Ahora que ya sabéis cuál es el trabajo que tenéis que realizar a lo largo del curso, la primera decisión que hay que tomar es en qué materia y curso vamos a programar. Bueno, pues cuando el alumnado me pide consejo, que es muy normal, sobre el curso y la materia en la que programar, yo siempre recomiendo elegir el curso y la materia en la que tengamos experiencia docente, de algún tipo, del tipo que sea, pero que tengamos experiencia. O en la materia, si no tenemos experiencia docente de ningún tipo, en la que nos gustaría impartir. ¿Por qué? Porque solo tenemos con experiencia docente, podemos hablar desde la convicción. Y si no tenemos experiencia de ningún tipo, entonces es mejor programar en un curso y materia que realmente nos apasione, que nos guste. Con el cual, pues bueno, tengamos alguna afinidad por lo que sea. También soy de la opinión, ojo a esto,
de que es más rápido rehacer un trabajo didáctico preexistente que reconstruir otro desde cero. Es más rápido, ¿eh? En oposiciones se suele escuchar historias de todo tipo, que suelen ser apreciaciones subjetivas respecto a comentarios que puntualmente hiciera algún tribunal, alguna persona opositora sobre su trabajo didáctico, como por ejemplo que ha elegido un curso demasiado complicado o demasiado fácil programando. Pero estas apreciaciones son casos puntuales que se deben a la subjetividad de nuestros procesos selectivos y que suelen estar vinculados a justificaciones por parte de los tribunales para calificar poco una prueba de actitud pedagógica. Hay muchos más factores en estas cosas que escuchamos. ¿Hay algún curso en el que sea más difícil programar que en otro? Pues bueno, pues sí, posiblemente segundo de bachillerato sea el curso más difícil en el que programar, porque una buena programación de segundo de bachillerato, además de trabajar los elementos curriculares, prepara al alumnado para su acceso a la universidad. Y esto implica un conocimiento más preciso por parte del profesorado de la materia que está impartiendo, y que en los centros, precisamente los centros educativos, suele ser el profesorado más antiguo y con más experiencia de los que dan segundo de bachillerato. Por lo tanto, si no tenéis experiencia docente, es mejor no programar el segundo de bachillerato, porque implica más trabajo y una serie de conocimientos sobre el terreno que solo los años de servicio aportan. No obstante, os confieso que todo es salvable con buena voluntad y trabajo. Yo presenté una programación de Historia del Arte de segundo de bachillerato sin haber dado clase antes de esta materia, ¿vale? Si dudáis en qué comunidad autónoma presentaros, la materia más polivalente, esto es importante, es Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato. Por el contrario, la materia de Geografía e Historia en la ESO, en primero y en segundo, y también en tercero y en cuarto, primero y segundo y tercero sobre todo, puede variar considerablemente entre comunidades autónomas e inclusive entre centros, debido a que algunos currículos dejan el reparto de los saberes básicos a los centros educativos, por lo que algunas comunidades autónomas, en algunas de ellas no es de extrañar que en un tercero de la ESO se impartan determinados contenidos y unidades didácticas derivados de los saberes básicos diferentes a los que se dan en otro. En unos se da geografía, en otros geografía e historia moderna, son cosas distintas. Bien, por lo que si dudáis en presentaros en una comunidad o en otra, tendréis que mirar el currículo de ambas comunidades autónomas para ver la compatibilidad. Para ayudaros en esa tarea de cotejo, os encontraréis en la documentación de esta semana el reparto de los saberes básicos y de los contenidos de todas nuestras materias en todas las comunidades autónomas. Una pasada de trabajo, ahí lo vais a tener todo y así podéis elegir con criterio. En cualquier caso, como siempre digo, cada persona es la que más y mejor se conoce y la mejor consejera de sí misma. Elijáis lo que elijáis, no quiero que os preocupéis porque aprenderéis a hacer programaciones y unidades con todo detalle en cualquier comunidad autónoma. Vais a disponer de toda nuestra ayuda, con unas clases muy explicativas, unos bloques didácticos muy trabajados, con ejemplos claros para todos los cursos y materias de nuestra especialidad. Y unos anexos donde encontraréis la selección de los elementos curriculares y la explicación de cómo manejarlos, es decir, que no vais a tener pérdida. Además, en los controles os guiaremos a lo largo de todo vuestro proceso de elaboración del trabajo didáctico. El trabajo didáctico está en constante elaboración. La dinámica de las correcciones es muy sencilla. Una vez entregáis el trabajo y recibís la corrección, encontraréis consejos para corregir determinadas partes de lo que habéis hecho. Haced las correcciones oportunas sin necesidad de mandar a vuestro tutor o tutora de nuevo el trabajo para corregirlo otra vez, porque hacerlo así las correcciones se eternizarían y no avanzaríamos. Es contraproductivo. En didáctica todo está relacionado. En la siguiente entrega de trabajo didáctico habréis aprendido nuevos enfoques, la relación de unos elementos curriculares con otros, y esto os llevará seguramente a modificar el trabajo didáctico que ya tenéis hecho. Todas las correcciones que hagamos son parciales. En ninguna corrección se cierra el trabajo del todo, solo se cierra cuando tengamos la convocatoria y hagamos la corrección final. ¿Por qué es la corrección final?
cuando, una vez hechas todas las modificaciones indicadas por vuestros tutores y tutoras y ajustado el trabajo didáctico a los límites espaciales establecidos en la convocatoria, entonces lo mandáis para una corrección final completa, definitiva. Ya está, ahí está. Bueno, para que vayáis haciendo una idea de los límites espaciales que tenéis y el formato exigido, es importante que leáis la última convocatoria de la comunidad autónoma por la cual tenéis intención de presentaros, o al menos el comentario que tengo hecho de la misma y que está dentro de la plataforma e-learning en el módulo legislación normativa. Tanto los límites espaciales como el formato pueden cambiar en la próxima convocatoria. No obstante, para guiaros aproximadamente, seguimos lo establecido en la última convocatoria y lo que establecieron los últimos criterios de valoración. En cualquier caso, siempre obedeceremos lo que diga la convocatoria del año que nos presentamos. Por este motivo, durante el trabajo se va a ir corrigiendo el trabajo didáctico por apartados, pero al final tenéis que preparar ese trabajo y entregarlo ajustado a las exigencias establecidas en la convocatoria para una corrección final del documento, de manera completa. En general, las convocatorias suelen indicar que se programa con la normativa vigente en el momento de la convocatoria. En legislación eso es lo normal, En legislación también tenéis toda la normativa educativa vigente en todas las comunidades autónomas, ya lo tenéis. Cuando se fueron publicando los currículos, yo me fui leyendo toda la normativa para comprenderla en su totalidad y apreciar las diferencias entre las comunidades autónomas y así poder elaborar unos buenos anexos. Al leer la normativa, fui subrayando lo más importante de cada orden y decreto, de modo que si queréis acudir al texto y leeros el currículo de vuestra comunidad, debéis saber que lo más importante ya lo tenéis subrayado para que prestéis más atención a esa parte, sin tener que leer el resto. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuáles creéis que son las buenas y las malas prácticas docentes en relación con el índice y la producción del trabajo didáctico y la introducción del trabajo didáctico? En general, las buenas prácticas docentes animan a que cada persona aspirante elabore su propio índice, únicamente sujeto a las exigencias de la normativa y de la convocatoria de la comunidad autónoma por la cual nos vamos a presentar. Es normal que el índice cambie a lo largo de la elaboración del trabajo didáctico. El índice debe personalizarse, darle un carácter personal y seguir nuestro orden lógico, el de cada persona opositora, me refiero. Cambia la redacción, la nomenclatura. El índice refleja nuestro orden pedagógico. Se debe comprender por qué tiene ese índice, qué lo motiva. Todo esto es lo que nos permite tener un trabajo didáctico personal, comprender lo que estamos haciendo y responder a las preguntas del debate. Mi consejo es ayudar a los tribunales a calificarnos al alza. Sí. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo coincidir el orden del trabajo didáctico presentado con todos los criterios de valoración. Siempre que se pueda, que no siempre se puede, a veces es muy abstracto. Tenéis un modelo por comunidad autónoma basado en la normativa en esos criterios de valoración que consiste en una propuesta para que cada cual lo personalice. Hay pocos apartados que son fijos, establecidos por convocatoria y que nosotros enriquecemos tomando como referencia los criterios de valoración y tomando como referencia la normativa. Recordad que nadie tiene la verdad absoluta de que una PD o una unidad didáctica debe ser estrictamente de una manera o de otra, porque el trabajo didáctico es un elemento que afecta a la función docente en el que intervienen muchos aspectos que no pueden ser regulados por normativa y que está sujeto a diferentes interpretaciones. Así es la educación. Por este motivo, para nosotros, nuestro principal modelo a seguir va a ser siempre el que establecen los criterios de valoración de los procesos selectivos. Así no tenemos que dudar. Porque lo que buscamos realmente nosotros no es la mejor programación del mundo, es la que obtiene mejor calificación en oposiciones. Y esta solo la conseguiremos alineando el trabajo con los criterios de valoración. Recordad también que los criterios definitivos, con los cuales corrigen, se publican unos pocos días antes del examen. Muy posiblemente ya tengamos corregido a esas alturas el trabajo didáctico que vais a presentar.
Por lo que cuando salen los criterios y os mandamos un mensaje, porque os mandamos un mensaje para que alineéis el trabajo con los criterios publicados, pues bueno, esto es algo que independientemente de la fecha en la que se publique, debéis hacer si queréis una buena calificación. En una oposición, cuanto más completo esté el índice, mejor, porque más se destaca en relación con el resto. ¿Qué ítems debería llevar una buena introducción? En primer lugar, hay que identificar brevemente las características de la materia sobre la que se va a realizar la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto debe ser el resultado de una profunda comprensión de la lectura de la presentación que establece la normativa de la materia. Debería ser breve, concisa, pero realizando un buen análisis. De forma orientativa, los aspectos que podrían incluirse en este apartado son el papel que desempeña la materia en la sociedad actual y futura, la importancia de la materia en el currículo educativo, la finalidad que tiene la materia y las características generales que presenta nuestra materia. ¿Y cuáles son entonces las malas prácticas docentes y los errores que cometen las personas opositoras en relación con el índice y con la introducción? Bueno, pues el mayor error que cometen aquí las personas aspirantes es seguir las programaciones de los departamentos docentes. Porque estas programaciones no son programaciones didácticas de aula. Ese es el primero. O las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje que encontréis en Internet, porque son trabajos genéricos que no están concretados. Es importante que comprendáis que estamos aprendiendo a programar para unas oposiciones. Así que las programaciones y las unidades didácticas que se manejan en los centros educativos o que comparte el profesor de Internet o que vienen de las editoriales son diferentes, son a veces más sencillas en comparación con lo que nosotros presentamos en oposiciones. Puede ser mejores o peores, pero nosotros queremos una buena calificación. Así que queremos un trabajo didáctico lo más funcional posible para una oposición. Por ese motivo lo alineamos con la normativa, con la convocatoria y con los criterios de valoración. Especialmente importantes son los criterios de valoración, que es con los que nos van a calificar. Otro error frecuente. Bueno, pues es seguir estrictamente el índice programado al inicio, sin flexibilidad. Esto no es, al inicio solo hacemos una planificación inicial aproximada del trabajo didáctico. De momento no es más que una propuesta. Hay que ser flexibles. A medida que vayamos programando iréis modificando ese índice inicial porque iréis adquiriendo criterio propio y optaréis por enfoques derivados de vuestra propia interpretación de la enseñanza y de la normativa. El momento en el que más se modifica el índice y se casan todas las partes es cuando sale la convocatoria, con el propósito de ajustarnos a los contenidos y extensión del trabajo didáctico tal y como se pide en la convocatoria de oposiciones. Primero se redacta el documento en bruto, extensamente, y luego se ajusta cada epígrafe para ajustarse a la extensión final. Uno de los mayores errores que veo en oposiciones es no alinear el trabajo didáctico con los criterios de valoración y creer que lo de otros años sirve. No. Comprendo que es un fastidio, que ya con el trabajo hecho y corregido, a una semana del examen, los tribunales publiquen unos criterios que son desconocidos, porque a esas fechas a nadie le gusta estar cambiando cosas. Por ese entonces os mandaremos un mensaje con nuestra interpretación de los criterios y consejos para modificar lo que tenéis hecho, y tendréis que aseguraros de que cumplís con todos ellos. Si veis que hay algo nuevo que no habéis incluido, tenéis que hacerlo, porque de lo contrario perdéis puntos. Otro error consiste en cambiar continuamente la manera en la que se está programando o la materia, porque hemos escuchado determinada opinión contraria de lo que estamos haciendo. Bueno, no hay ninguna manera de programar única y definitiva. Lo que diga cada persona, profesor, tutor, preparador, academia, son enfoques. Nosotros proporcionamos la perspectiva con mayor efecto en las oposiciones, porque nos basamos en los criterios de valoración, que son con los cuales os van a corregir, fuera de interpretaciones. Vamos a conseguir la mejor calificación. Por lo tanto, vuestra guía deben ser los criterios de valoración. Estos deben inspiraros seguridad, al margen de lo que escuchéis decir a la gente.
Una parte de la clase que ya adelanté, hay un error muy común, que es el de confundir los trabajos didácticos con un TFM o una tesis doctoral. No es lo mismo, es que no es lo mismo, esto es una PD o una unidad. Hay gente que presenta que al principio todo teoría y no, esto es un error, porque ni una programación ni una unidad son libros. No deben ser documentos teóricos, sino documentos prácticos. De hecho, no hace falta entrar en teorizaciones ni aportar definiciones, conceptos de lo que son objetivos, contenidos, no. Todo esto debe estar centrado en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje para ese curso en concreto. Las definiciones y de los conceptos nos sirven realmente para enmarcar la defensa y el debate, pero no sirven en el documento que entregamos en oposiciones. ¿Qué hay que hacer esta semana? Esta semana elegimos curso y materia. Esto es algo que tenemos que indicar en nuestro perfil como alumnado, para que vuestros tutores o tutoras sepan en todo momento en qué curso y materia estáis programando. Una vez tomada esta importante decisión, elaboramos el índice aproximado del trabajo didáctico. De momento, solo es un boceto, que posteriormente iremos completando y modificando. A la hora de hacer el índice, os recomiendo seguir las indicaciones del anexo, donde encontraréis índices optimizados según normativa y criterios de valoración. No obstante, es bienvenida la originalidad. Después vamos a realizar la introducción del trabajo didáctico mediante una especie de justificación o consideraciones generales. En la programación didáctica se trata de proporcionar nuestra visión de la enseñanza de la materia que vamos a impartir. Como fuente de inspiración, utilizaremos la descripción que cada currículo autonómico hace de las materias correspondientes. Pero no vamos a copiar esas descripciones de manera literal que tenemos en el anexo, sino que las vamos a interpretar, esas descripciones a nuestra manera. En la unidad didáctica aportamos el título y realizamos una síntesis del tema sobre el que trata. Indicamos la situación de aprendizaje asociada que tenemos pensado desarrollar con nuestro alumnado, vinculándonos a la programación didáctica de la materia. Hay que hacerlo así. La unidad didáctica siempre tiene que estar vinculada a la programación y la situación de aprendizaje también. Bien, como podéis ver, el trabajo de esta semana es muy fácil de resolver, porque vuestra misión, además, consiste en leer el currículo de la comunidad autónoma por la cual tenéis presentaros y leer la convocatoria de oposiciones de la comunidad autónoma por la que os vais a presentar. ¿Es importante leer el currículo? Mucho. A lo largo del curso, en los anexos, vais a tener a mano todos los fragmentos importantes del currículo. Pero si antes no se ha leído, nunca llega a comprenderse la naturaleza de la prueba de actitud pedagógica. Y si no se comprende el currículo, no se sabe responder adecuadamente a las preguntas del debate. El currículo de cada comunidad es la clave para hacer una buena programación didáctica, una buena unidad didáctica y una buena prueba de actitud pedagógica en su conjunto. En este documento están las respuestas a todas las preguntas al debate. Al leerlo, adquiréis la confianza de que estáis haciendo lo correcto, al margen de otras interpretaciones de otras personas. De hecho, descubriréis que el currículo da mucha libertad y gracias a su lectura tendréis las respuestas a posibles preguntas que os formule el tribunal durante la prueba de actitud pedagógica. Lógicamente, no hace falta que leáis todo el currículo. El desarrollo de otras materias es totalmente innecesario, pero la parte general y el desarrollo de nuestras materias es necesario para conocer las enseñanzas que impartimos. De hecho, en legislación normativa os podréis descargar los documentos en PDF con lo más importante ya resaltado en fluorescente por mí, que yo me he encargado de subrayarlo para vosotros, ¿vale? Pues bueno, hasta la próxima semana y mucho ánimo, siempre.